Hoy es miércoles y por lo tanto estamos en nuestro estudio bíblico a mitad de la semana. Bienvenidos a la jornada de estudiar la Biblia justamente a la mitad de una semana. Hoy es miércoles 11 de enero del año 2023 y estamos juntos aquí para poder escudriñar la palabra del Señor. Y como hacemos al inicio de cada uno de nuestros programas, recordamos alguna actividad que sea especial y que merezca la pena recordarla. Como por ejemplo la Unión Femenil Misionera, que mañana a las 11 de la mañana se reúne aquí en el templo. Así que animo a todas las damas que puedan estar viendo este programa, que mañana sin falta estén a las 11 aquí en el templo para su reunión de la Unión Femenil. Es importante que las damas se mantengan en contacto unas con otras y también en contacto con la palabra del Señor. Así que la invitación está abierta para todas y cada una de ustedes. También recordarles que cada domingo, desde este domingo pasado, ya reiniciamos la escuela dominical a las 9:45 para tomar una hora por lo menos de estudio con calma y con profundidad de un tema, un pasaje, una necesidad que tengamos espiritual. Ahí está la respuesta en la escuela dominical. Así es que les invitamos a todos a levantarse un poquito más temprano, disciplinarse en llegar al templo y de esa manera participar de la enseñanza bíblica que todos necesitamos y que es parte de nuestro crecimiento espiritual. Muy bien, en nuestra primera sección, cada semana, cada miércoles oramos al Señor y presentamos necesidades delante de nuestro Dios. En esta ocasión, nuestra lista tiene unas variaciones muy pequeñas, pero vale la pena recordar que estamos orando por la hermana Cristina Segura, por el hijo de nuestra hermana Eva, don Jesús Piedra. Él está un poquito mejor, ya está en su casa, sin embargo necesitamos seguir orando por él. Susana Pereira también en su tratamiento, queremos seguir haciéndolo hasta que tengamos buenas noticias de Susana. A la hermana Silvia Álvarez allá en Santiago de Chile, mi mamá, ya está en casita, volvió después de estar unos días hospitalizada, está un poquito más estable, pero también necesitamos seguir orando por ella. La hermana Lupe Fon, que estuvo enfermita varios días, pero que ya está reponiéndose, oramos también por su salud. La hermana Luz Emilia Escárate, no tenemos noticias, vamos a averiguar acerca de ella. Abraham Escobar y su familia, especialmente sus hijas, Elidio y María Camacho, que ya están los dos bien restablecidos y que me prometieron que ya el próximo domingo están de regreso aquí en el templo. Julio Esquivel, con la necesidad de una médula ósea compatible. Les cuento que Julio tiene 14 años y que me acaban de informar que lleva ya unos 20 días en Houston. Houston es la meca de la medicina aquí en el estado de Texas, así que él está esperando ahí para unos tratamientos mientras espera una médula ósea compatible. Así que sigamos orando por Julio en este día. Nuestra hermana Pilar García está esperando unos resultados también durante estos días, así que oramos para que ella esté tranquila y los resultados sean más que favorables. Marta Sayas, una sobrina de la hermana Graciela, que entendemos ya debería estar también en Houston para un tratamiento de cáncer. Deida Márquez y un trabajo. Ramón, y me pareció que habíamos cambiado la temática ahí, habíamos puesto y su familia, porque su mamá, como ya les informamos, falleció y ahora la familia es la que necesita el consuelo del Señor. Muy bien, qué interesante que habíamos agregado un motivo más que no apareció, pero aquí se los menciono. La hermana Mirna Melchor está enfermita otra vez, así que queremos también orar por ella y desearle, si está viéndonos en esta tarde, que se recupere muy pronto. Así que vamos a poner todos estos motivos delante del Señor y pedirle que Él haga su voluntad en cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias por el pan que nos das cada día. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, por nuestros errores, por nuestras fallas. Y Señor, te pedimos que no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Y Señor, en esa misma alabanza y en esa misma gloria, te pedimos que tú atiendas cada uno de estos motivos que han sido mencionados. A los enfermitos, toca sus cuerpos, toca sus corazones. A los que tienen otro tipo de dificultades, también, Señor, fortalece sus vidas y que todos, a unísono, podamos seguir adorándote y glorificando tu precioso nombre. Padre, gracias porque te tenemos a nuestro lado y gracias porque atiendes las necesidades, el clamor de nuestros corazones. Así que, Padre, gracias por esta oportunidad y una vez más ponemos cada uno de estos nombres en el trono de tu gracia para que, Señor, tú en tu maravillosa sabiduría otorgues, quites, des lo que sea más conveniente en cada caso. Oramos, Padre, con acción de gracias y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Así que esos son los motivos de oración que tenemos en esta tarde. Seguimos adelante entonces y vamos ahora a la parte crucial de nuestro encuentro de cada miércoles con el estudio bíblico. Y en esta ocasión seguimos con esta serie que hemos denominado acerca de la humanidad. Y estaremos tocando temas que tengan que ver con el ser humano, con la humanidad. Y veremos algunas cosas interesantes, como por ejemplo algo que es un tema humanístico, parte del estudio de la humanidad y que es clásico y básico en todos nosotros, y precisamente es el origen de las razas. Y no sé si alcanzan a apreciar con claridad lo que está ahí en la pizarra electrónica, pero vemos a una colección de niños desde un anglosajón hasta un afroamericano, pasando por varios grupos de estos niños preciosos que están allí en la pantalla. ¿Cuál es el origen de las razas? Esa es la pregunta que tenemos hoy para contestar y buscar realmente, ojalá encontremos una respuesta que a todos nos satisfaga. Bueno, quiero empezar diciéndoles que la Biblia no nos dice nada explícitamente, acerca del origen de las diferentes razas o colores de la piel de la humanidad. Aquí existe un pequeño conflicto porque en realidad, y tal como lo declara hoy la ciencia, no existe tal cosa como razas. Realmente hay una sola raza y esta raza es la raza humana. Es cierto que dentro de esta raza humana hay personas más altas, más bajas, más gorditos, más flaquitos, hay morenos, hay asiáticos, hay afroamericanos, hay anglosajones, en fin, una serie de colores y contexturas, pero realmente todos somos seres humanos. Así que en realidad solo hay una raza y esta raza se llama la raza humana. Pero tal como dije hace un momento, dentro de la raza humana hay una gran diversidad de colores y de otras características físicas. Algunos especulan que cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, allí está el pasaje donde está la historia, Génesis 11, 1 al 9, Él también instituyó la diversidad racial. Así que si nos imaginamos a una Torre de Babel como la que estamos viendo ahí en la pantalla, es algo que se logró una altura espantosamente alta de acuerdo a la tecnología que había en ese tiempo, y que Dios aprovechó esa circunstancia para que al estropearles el orgullo y crear los idiomas, también el Señor aprovechó a
establecer esta diversidad racial a través de distintos colores y sabores. Ahora, es posible que Dios haya hecho cambios genéticos en la humanidad en ese gran evento para permitir que la gente sobreviviera en los diferentes ambientes ecológicos que les tocó o les iba a tocar vivir. Entonces, la Torre de Babel, una vez que fue destruida, entonces inmediatamente las personas se separaron por una afinidad idiomática. Sin embargo, la postura esta que estamos conversando señala que Dios aprovechó esto, y por supuesto es una especulación porque no tenemos evidencia de que ahí el Señor aprovechó para crear a diferentes grupos. Y hablando de esas adaptaciones que la raza humana tuvo que hacer, nos encontramos como, por ejemplo, los hermanos de África. En su mayoría son de tez muy oscura, no solamente oscura, sino muy oscura. Tienen una contextura especial. Ellos ganan todas las competencias atléticas en las Olimpiadas porque tienen unas piernas y unas musculaturas que sobresalen al resto de la humanidad. ¿Por qué Dios los hizo así a ellos? ¿O por qué permitió que este grupo de personas desarrollara tales habilidades? Bueno, porque el clima en ese continente es un clima tan caliente, tan riguroso en sus manifestaciones de temperaturas, que si usted no está preparado físicamente para soportar ese lugar, pues no sobrevive. Así que los africanos, como que quien dice, fueron genéticamente adaptados para poder sobrevivir el calor extremo del África. Ahora, de acuerdo con este mismo punto de vista, Dios confundió los idiomas, causando que la humanidad se segregara lingüísticamente. Es decir, todos los que entendían este idioma fueron para un lado, los que entendieron este otro idioma fueron para otro lado, y así se establecieron grupos que hablaban y se entendían en un mismo idioma. Por lo tanto, dando origen de esta manera a las diferencias genéticas raciales basadas de acuerdo a estos idiomas y a los lugares donde le tocó vivir a estos grupos de personas. Mientras que es posible, porque para Dios no hay nada imposible, no hay bases bíblicas que apoyen esta interesante postura. Es simplemente la ocurrencia que se le ocurrió a más de alguno y que se presenta como una hipótesis, pero que realmente no tiene vías de comprobación. Así que, otro dato bíblico, las razas o color de piel de la humanidad no son mencionadas en ninguna parte en las Escrituras en conexión con la Torre de Babel. Así que, como quien dice, es un asunto meramente especulativo. En segundo lugar, tenemos otro evento sobrenatural en nuestro mundo, que fue el diluvio. Y después del diluvio, cuando existieron los diferentes idiomas, los grupos que hablaban el mismo idioma se mudaron con otros de la misma lengua. Al hacerlo, la reserva de genes para un grupo específico disminuyó dramáticamente porque ya no tenían a toda la población humana con quien mezclarse. Entonces surgió la endogamia, que es la norma que restringe el matrimonio a los miembros del mismo grupo social. Y con el tiempo, ciertos rasgos y características fueron siendo acentuados en estos diferentes grupos. Todos estos grupos estuvieron presentes como una posibilidad en el intercambio genético, en el código genético de cada quien. Así que mientras más endogamia ocurría a través de las generaciones, la reserva de genes fue disminuyendo cada día más y por lo tanto los negros fueron siempre negros y los amarillos siempre fueron amarillos, los blancos siempre fueron blancos y los hispanos nacimos también en medio de todo ese proceso y seguimos siendo hispanos.
Así que, y esto ocurrió hasta el punto en que toda la gente que tenía un lenguaje familiar también llegó a tener características físicas similares. Interesante, interesante. Otra explicación es que Adán y Eva poseían los genes que producen hijos negros, morenos, blancos y amarillos y todo lo demás. Así que esto sería similar a la mezcla racial de una pareja que con frecuencia tiene hijos que difieren grandemente en el color de uno o de otro. Ahora, puesto que Dios obviamente deseó que la humanidad produjera niños con diferentes color de pieles, tiene sentido que Dios les hubiera dado a Adán y Eva esta habilidad o esta capacidad de producir hijos con diferentes colores de piel. Ahora, más tarde, los únicos sobrevivientes del diluvio fueron Noé y su esposa, los 3 hijos de Noé y sus esposas, 8 personas en total. Así lo dice la Escritura. Ahora, es posible que la esposa de Noé fuera de una raza diferente a la de su esposo. Y tal vez las esposas de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, eran de diferentes razas. Por lo tanto, ellos otra vez al comenzar a reproducirse, se armó ahí un espectro de opciones y de posibles colores de piel y características que surgieron de esa relación. Quizá todos los 8 eran una mezcla racial, lo cual pudo significar que ellos poseyeran la genética necesaria para producir niños de diferentes razas. Cualquiera sea la explicación en este aspecto, es importante esta pregunta en que todos somos, francamente, de la misma raza, de la raza de los seres humanos. ¿Por qué? Todos fuimos creados por el mismo Dios y todos creados para el mismo propósito, el cual es glorificar a Dios. El ser humano, no se olviden, fue creado por Dios para que nosotros glorifiquemos al Señor, para que amemos a Dios, para que lo alabemos, para que lo admiremos. Esa es la tarea de la humanidad. Entonces, ¿por qué uno de los primeros problemas que surgieron en la iglesia primitiva se debió y fue ocasionado por la discriminación? Dice Hechos 6:1 que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahí podríamos identificar 2 razas completamente en el sentido de hoy. A lo mejor no tanto, pero sí era una abismante diferencia de idiomas. Unos hablaban griego, los otros hablaban hebreo. Pero fíjense el problema que surge aquí. Creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿En la distribución diaria de qué? De los alimentos. Porque las viudas en ese tiempo, si no recibían ayuda de sus familiares, si no recibían ayuda de alguna comunidad que se preocupara de ellas, morían de hambre. Porque el sustento de una mujer en ese tiempo estaba basado exclusivamente en la provisión de los esposos, o del esposo en este caso. Así que si ellas no tenían ya un esposo, pues no había provisión para ellas. Así que en este caso la iglesia, la primera iglesia cristiana que comienza a predicar el evangelio, se habían tomado el ministerio de ayudar a las viudas. Pero parece que los repartidores de la comida le empezaron a echar menos caldito a las de las griegas y más caldito a las hebreas. Y eso rápidamente ocasionó un problema que llegó al oído de los apóstoles. Entonces, eso nos lleva claramente a establecer que la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, como diríamos hoy, de Jerusalén, era multiétnica.
Es decir, habían diferentes etnias. Y cuando hablamos de etnias, no solamente hablamos de diferencias físicas entre una persona y otra, sino también vemos diferencias culturales, de idioma y de costumbres. Porque ustedes saben, dentro de un mismo país donde todos somos, por ejemplo, hispanos, si uno piensa en México, por ejemplo, la gran República Mexicana, los mexicanos del sur de México son muy diferentes a los mexicanos del norte. Los de la costa del Pacífico son muy diferentes a los de la costa del Atlántico o del Golfo. Y dentro de México hay una cantidad de etnias. Dicen los expertos que solo en México tiene unas 16 etnias distintas. Y cuando hablamos de etnia estamos hablando de rasgos físicos diferentes una con otra, también idiomas diferentes una con otra y por supuesto costumbres diferentes una con otra. En el caso personal, para mí fue una experiencia fantástica conocer la etnia de los mayas. Cuando yo tuve contacto con gente maya allá en la península de Yucatán, descubrí rápidamente que ellos no solamente tenían otro idioma, eran muy orgullosos de su idioma y lo hablaban en todo lugar. Siempre tenían la cortesía que cuando se daban cuenta que uno no era maya, pues le hablaban a uno en español. Pero entre ellos solo hablaban maya. Después descubrí que la lengua maya no solamente es una lengua viva, sino que es una lengua llena de poesía, llena de relatos, llena de biografías. Es interesantísimo. Es decir, la cultura maya sigue siendo tan importante como lo fue en su tiempo. Ellos fueron los administradores de todo lo que hoy se conoce como el sur de México. Ellos eran los dueños. Ellos eran los que aprovechaban toda la naturaleza que el Señor proveyó para alimentarse, para vivir, para desarrollar las ciencias. Yo estuve y me senté en el primer observatorio de piedra establecido por los mayas. En esa observación, en ese lugar, ellos escribieron o pudieron dibujar las primeras cartas astronómicas, astrológicas, no, ¿cómo se dice? Astronómicas, de las estrellas. Ellos sabían a ciencia cierta el movimiento de los planetas, tenían su calendario que era preciso como el que tenemos hoy. Así que una tremenda admiración por cada etnia. Así que si el Señor en esto permitió que ocurriera, a todos les dio la ventaja de desarrollarse como cada quien pudo hacerlo. La iglesia de Jerusalén entonces era una iglesia multiétnica y los hebreos era una cultura tremendamente desarrollada. Pero cuidado, los griegos también. También tenían su idioma, tenían su poesía, tenían su arte. Ellos fueron los inventores de la gimnasia y de los deportes. Así que era una cosa extraordinaria cómo se empiezan a desarrollar estos sentidos y diferencias raciales que en un momento u otro comenzaron y provocaron problemas. Ahora, ¿qué pasó con este problema local ahí en la iglesia? Resulta que los apóstoles, que eran los encargados de estar enseñando la palabra, contestando preguntas, predicando y enseñando, tuvieron que tomar tiempo para intervenir y evitar todas esas peleas que se estaban suscitando dada la situación de discriminación que estaban recibiendo las griegas en contra de las hebreas. Así que fue a través de esa experiencia que la iglesia por primera vez estableció diáconos dentro de la iglesia. ¿Y cuál fue el trabajo de los diáconos? Fue el mismo que deben tener hoy, trabajar para servir a la iglesia y para los que están encargados de la predicación y de la enseñanza, del discipulado, puedan hacer esa tarea con mayor libertad
entendiendo que los diáconos van a resolver todos aquellos problemas que se susciten dentro de una congregación y que a veces demandan tiempo, porque a veces, aunque sean problemas sencillos, no siempre es fácil resolverlos. Así que la iglesia eligió a los primeros diáconos para que se ocuparan del problema y aseguraran de que nadie fuera discriminado. Nadie fuera discriminado. Y observen bien el pasaje. De manera que los apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y estén llenos de sabiduría. Yo agrego eso de llenos de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Así que, como ustedes notan, la discriminación también fue un problema para los primeros creyentes judíos allí en Jerusalén. Puesto que el Mesías de Dios había venido primero por el linaje de David y a los judíos, como lo declara Romanos 1:16, muchos asumieron que el Evangelio solo era para ellos. En ese momento surgió un desacuerdo, un gran desacuerdo, cuando los gentiles fueron añadidos también a la iglesia. Y ahí otra vez se produjo otro problema, porque algunos líderes judíos querían saber qué tan judíos debían ser los creyentes gentiles. Y hubo un grupo muy radical, muy fuerte, que quería que ellos se circuncidaran y que hicieran exactamente lo mismo que los judíos hicieran. Muchos judíos no podían creer que la sola fe en el Mesías era suficiente para justificar a los gentiles como a ellos siendo parte de la iglesia cristiana. Sin duda, los gentiles debían hacer algo judío, como observar, por ejemplo, el día sábado o circuncidarse para ser salvos. Pero eso era como torcer la costumbre propia de los griegos. Así que este fue realmente un choque de culturas, con sus implicaciones teológicas, por supuesto. Hizo que fuera necesario el concilio de Jerusalén. Si alguien quiere entender y saber exactamente lo que pasó en el primer concilio de la iglesia cristiana, lea Hechos 15, 2 al 35. Ahí está toda la reunión y están las conclusiones. Y la conclusión principal fue que no era necesario que un gentil se circuncidara para poder ser cristiano. Cosa que en todo el sentido de la palabra es lo más razonable, porque la salvación, como se nos explica claramente en todo el Nuevo Testamento, no es por obras, no es por hacer ciertas cosas, no es por cambiarse el orden de los pies o ser circuncidado. Es un regalo que Dios ofrece a aquel que tiene fe y acepta a Cristo en su corazón. Así que este encuentro de estas dos culturas, que fue muy amable al principio, véanlo ahí en la ilustración, me pareció fantástica esta ilustración. Están dándose la mano ahí como gente muy educada, pero al final estaban prácticamente terminando a los trancazos unos con otros. Ahora, hoy, la iglesia moderna, han pasado 2000 años después de ese evento, de esos eventos, pareciera que estamos en mejor situación. Wrong, equivocados estamos, porque la iglesia moderna sigue enfrentándose con problemas de ese tipo hasta el día de hoy. Los cristianos pueden discriminar a ciertos grupos de personas o estilos de vida sin estar seguros de que la misma fe que nos salvó a nosotros sea suficiente para salvar a otras personas.
Hay algunos que llegan a tal extremo y dicen que solo su denominación va a ser salva y que los demás están todos condenados al infierno. Cosa que es una postura también muy radical y muy ajena al espíritu del Evangelio. Ningún hermano, ningún ser humano ni ningún hermano está totalmente libre de prejuicios o de discriminación. Es parte de nuestra naturaleza egoísta, de preferir a los de nuestra propia especie independientemente de lo que eso representa para nosotros. Las razas tienden a congregarse en sus propios barrios y en sus propias iglesias, prefiriendo su forma de hacer las cosas a la de otras razas o a las otras nacionalidades. Como por ejemplo, si ustedes y yo escucháramos algunas alabanzas en Centroamérica, pues a lo mejor estaríamos escandalizados por el tipo de instrumento que usan, por el baile que incorporan y por ritmos que son extremadamente pegajosos. Y diríamos, eso no puede ser así. Bueno, lo mismo podrían decir ellos de nosotros, que somos más calmados y que cantamos con ciertos instrumentos y que proyectamos las cosas en una pantalla en la actualidad. Bueno, ni uno ni otro tiene razón. Quien tiene la razón es que el que en espíritu y en verdad está adorando al Señor, el Señor va a recibir esa adoración. Así que las preferencias están siempre que no se conviertan en una discriminación legalista sobre los creyentes que difieren en aspectos no esenciales de la fe. Sin darnos cuenta, usted y yo y usted, podemos ser culpables de discriminación. Los legalistas discriminan a los que juzgan como rebeldes, mientras que los rebeldes discriminan a los que son legalistas o tradicionalistas. Así que nunca paramos de estar llamándonos la atención unos a otros. El objetivo siempre debe ser discrepar sin discriminar. O sea, podemos tener diferentes opiniones, pero no porque tú seas blanco y yo negro, y no porque tú seas amarillo y yo verde, vamos a invalidar el diálogo y el compartir ideas uno para con el otro. Si queremos superar nuestra tendencia a la discriminación, debemos imitar inevitablemente a nuestro maravilloso Señor Jesús. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hemos visto por ahí retratos, dibujos, arte de un Jesús negro. Hemos visto artes y retratos de un Jesús asiático. No nos sobra tampoco más de un retrato por ahí de un Jesús hispano. Pero lo cierto es que el Señor Jesús era un judío. Así que los rasgos de Jesús fueron los de un judío. Porque aunque el Señor no tiene una identidad racial, María sí la tuvo. Y Dios usó toda su propia creación para que su Hijo se personificara en Jesús tal y como Él nació. Así que Él es un excelente, el más excelso ejemplo para nosotros, porque debemos recordar que Él no vino para ser servido, ni para ser tenido en gran elegancia, sino que vino para dar su vida en rescate de todos nosotros. Solo recuerde, en la última cena, ¿qué hizo el Señor? Hizo lo que solamente los sirvientes de último grado hacían en las casas de la gente acomodada. ¿Qué hacían? Lavar los pies de las visitas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué era eso de andarle lavando los pies a las visitas? Bueno, era una cortesía, debido a lo siguiente. Hoy usted
y yo salimos a la calle y lo primero que es, nos ponemos zapatos si estamos en casa y andamos descalzos dentro de la casa como es costumbre de algunos, pero al salir nos ponemos calzado. Pero a pesar de ese calzado nos dura bastante, se mantiene bastante limpio porque caminamos sobre calzadas pavimentadas, sobre calles, sobre senderos, sobre tiendas, donde todo está equipado para que caminemos cómodamente y no haya tierra. Bueno, en el tiempo de Jesús no era así. Todo sendero era de tierra. Y cuando llovía, todo sendero no era tierra, era barro. Por lo tanto, cuando uno se desplegaba o se movilizaba de un lugar a otro, sus pies llegaban absolutamente sucios. Y si usted iba de visita y salía muy bien bañadito y perfumado y con sus pies limpiecitos, y a la mitad del camino lo cogía una pequeña lluvia, sus zapatos y sus pies llegaban hechos una suciedad. Entonces, cuando usted llegaba a ese hogar, la manera más bonita que tenían ellos de darle bienvenida a una visita era sentarlo en un lugar y aparecía este personaje con una bandeja de agua y lavaba los pies de esta visita. Así, en realidad era un doble favor. La visita quedaba con los pies limpios y no le terminaban de ensuciar la casa a usted. Así que había una cortesía ahí interesante. Jesús lavó los pies. Aún le lavó los pies a Judas, sabiendo que el bendito Judas, horas después, lo iba a traicionar. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Y claro, lo que iba a ser justamente delatarlo a las autoridades romanas. Así que, en lugar de incitar a la discriminación entre nosotros y ellos, la venida de Jesús a la tierra rompió con todas esas barreras que separaban a las personas. Jesús rompió con eso, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Podemos poner en práctica la instrucción junto con esto de Filipenses que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dios, en otras palabras, ha hecho que todos los que confían en Jesucristo como Señor y Salvador seamos uno. No importa nuestra etnia, no importa nuestra raza, no importa nuestro color de piel, nuestro peinado, no importa nada de eso. Lo que Dios ha hecho es que todos los que confían en Cristo, no importa el color ni cómo somos, seamos uno solo. Judíos, griegos, ricos, pobres, toda nación y toda etnia, somos parte del plan de Dios. Por ello Jesús ha formado a su iglesia con miembros de todos los colores. Y así lo vemos en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Uno en Cristo. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para todos, para Dios, de gente de todo pueblo, de toda tribu, toda lengua y de toda nación. Repito, pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, de toda tribu, toda lengua, toda nación. ¿Quedó claro el asunto de los colores? ¿Quedó claro el asunto de las razas? Somos uno, todos somos una misma raza, pero por todas esas distinciones y separaciones que hacemos nosotros, el Señor se preocupó de resumirlas en esta frase: de todo pueblo,
de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Así que, hermanos, no debe haber discriminación dentro del cuerpo de Cristo, porque no hay discriminación con Dios. Entonces, Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Porque a don Pedro le pasó esta experiencia. Él estaba, como quien dice, de vacaciones a la orilla del Mediterráneo. Le habían prestado una casa, un departamentito o algo bonito. Y él estaba en la azotea ahí disfrutando del sol y de la brisa marina, porque estaba ahí apenas unas cuadritas del mar. Y él tuvo un sueño, una revelación. Y en ese sueño, después que él despierta, reconoce esta tremenda gran verdad. Porque él era uno de los que se oponía a los gentiles que entraban a la iglesia. También él quería que se circuncidaran y que tuvieran otro tipo de cosas para poder convencer de que ellos eran nuevas criaturas en Cristo. Pero después él dijo: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Así que comenzamos con el origen de las razas y nos damos cuenta que el gran problema entre los seres humanos no es el asunto de las razas, tampoco el asunto de las etnias, o como está diciendo mucha gente para sinónimo de raza, los colores de la piel del ser humano. No, ese no es el problema. El problema es la discriminación entre unos y otros. Así que, entonces, ¿cuál es la conclusión para hoy en esta tarde donde nuestra hermana entonces nos dice entonces qué onda, qué cosa con el origen de las razas? Qué linda fotografía, ¿verdad? El origen de las razas. Bueno, en primer lugar, la Biblia nos dice claramente, explícitamente, el origen de las razas o colores de la piel de la humanidad. No nos dice nada, específicamente. En ninguna parte encontramos un versículo donde dice: y Dios creó a la raza afroamericana, la hispana, la latina, la anglosajona. No dice eso, no dice para ninguna. En realidad, como dijimos al principio, solo hay una raza, y esta raza es la raza humana. Sin embargo, es una realidad, las diferencias de color de piel, cabellos y contexturas ha traído una diferencia entre seres humanos, pero también ha traído discriminación. Y si queremos superar nuestra tendencia a la discriminación, debemos imitar la actitud de servicio humilde de nuestro Señor Jesucristo. Con razón Él dijo, pues, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra gran conclusión después de estudiar este tema acerca de las razas como parte de la serie de la humanidad? Y la respuesta es esta: imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo. Porque al final de todo, no debe haber discriminación dentro del cuerpo de Cristo, porque no hay discriminación con Dios. Dios discrimina solamente de una manera: si no nos arrepentimos de nuestros pecados y no reconocemos a Cristo, Él nos deja fuera. Pero tan pronto aceptamos al Señor, somos parte de la familia de nuestro Dios. Por ello, Pedro, al darse cuenta y descubrir todo en su lugar de lo que él había reflexionado y lo que el Señor le resaltó en su mente, él pudo comprender que para Dios todos somos iguales. Así que en este tema que estamos completando en este minuto, en la serie acerca de la humanidad, el origen de las razas, si hay una conclusión, la conclusión es esta: digamos juntos no a la discriminación. Y aquí
en el camino no debe haber discriminación. Así que esa conclusión sea la que gobierne nuestra vida, nuestras reacciones, nuestros comentarios, nuestro comportamiento dentro de la iglesia de nuestro Señor. Que nuestro buen Dios nos bendiga y nos dé cordura cuando a veces miramos a uno de arriba abajo y de abajo arriba y lo discriminamos. No, en el Señor somos todos iguales. Somos todos iguales. Amén. Muy bien. Vamos a terminar con una palabra de oración y nos despedimos pidiendo también la bendición. Padre amado, te damos gracias por tu maravillosa palabra, porque aún en estos temas que calificamos como humanitarios, el origen de las razas nos enfrenta a una tremenda realidad que después de tantos cientos y miles de años seguimos sufriendo. Discriminarnos porque uno es más blanco o porque otro es más negro o porque no es ni blanco ni negro, sino que es amarillo. Qué triste cuando el ser humano hace de esas diferencias lo importante en su corazón. Debemos ser imitadores de Cristo, porque no estamos aquí para ser servidos, sino para servir y para compartir el Evangelio de Cristo con otros. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, esa es nuestra sublime tarea como hijos de Dios. Así que no permitamos que nada de esta humanidad que a veces nos desafía de manera negativa predomine en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que siempre sea el Evangelio de Jesús el que esté en primer lugar en nuestra vida. Danos tu bendición en esta tarde, Padre, para cada uno, para cada familia de la iglesia, para cada uno de los nuestros y que están en nuestros corazones. A todos, dales tu bendición. Lo pedimos todo con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.